¿Qué es Elohim? Elohim, para empezar, es una palabra plural. Por lo tanto, si queríamos traducirlo como Dios, ya está mal. Debería ser traducido como dioses. Pero bueno, el sistema, las religiones, la ortodoxia, decidió darle una explicación alternativa para conservarlo todo tal y como está, diciendo que sí, es una palabra plural, pero eso sucede porque Dios es todo y Dios es plural. Por lo tanto, se usa una palabra plural porque Dios está en todos lados, en todas partes, es todo. Si lo pensamos un minuto, es una explicación un poco traída de los pelos, como muchas otras. Tiene un poco de lógica, pero a primera vista, lo que salta a la vista es que es un recurso conservador. No agrega nada, mantiene el concepto que tenemos todos. Elohim es plural. Está compuesta por dos letras. Las primeras, podríamos decir, es la letra Aleph y la letra Lamed, que se pronuncian el. Esa primera parte significa el Aleph, fuerza, poder. El Lamed, corrección, superación. Por lo tanto, cuando decimos el, Aleph, Lamed, estamos hablando de una fuerza, un poder, una potencia superadora, correctiva. Hoy lo podemos decir con una palabra mucho más abarcativa y mucho más comprensible. Una fuerza evolutiva, una fuerza de evolución, un poder para la evolución o para la trascendencia, que es otra forma de decir evolución. Eso es él, la primera parte del nombre. Después tenemos lo que podemos pronunciar como Him, donde tenemos la letra Hei pluralizada, porque Im es plural, indica pluralidad. Eso es lo que indica pluralidad, como hacemos en el castellano con la letra S al final. Por ejemplo, en mesa agregamos una S para indicar pluralidad. Si la palabra termina en una vocal, si en vez de una vocal termina la palabra en una consonante, se agregan dos letras. Puede ser una E y una S, como en canciones, o una A y una S, si es de género femenino, la palabra, bueno. En este caso es lo mismo. Son dos letras. Im y M, que es Yod y Mem, sirven para indicar la pluralidad. Ahora bien, ¿la pluralidad de qué? De Hei, la letra que nos queda colgada. Tenemos Elohim. Hei significa dimensión o espacio sagrado, en un sentido de lugar siempre. Entonces, como está pluralizado, significaría algo así como dimensiones, como territorios, espacios. Y ahí nos queda conformado entonces el significado original de esta palabra, Elohim, que hemos mal traducido como Dios. ¿Qué es Elohim entonces? Es un poder evolutivo o trascendental, por un lado, que se presenta a través de dimensiones.
Vamos a decirlo de nuevo entonces para que quede más claro. Elohim significaría entonces dimensiones del poder o de un poder evolutivo o trascendental. Eso significa Elohim. Ahora, la palabra Dios no nos da esa idea, nos da idea de monarquía, de jerarquía y de un ser todopoderoso. Es una idea personalista, extraña. ¿Cómo hago yo entonces para colocar en mi mente esta idea? Porque nosotros somos seres de imágenes, nos gobiernan las imágenes. Cuando pensamos algo, enseguida lo tenemos que relacionar con alguna imagen. ¿Cómo hacemos para desterrar esa imagen errónea, antigua y totalmente fuera de su tiempo, como es la de un anciano barbudo y sabio con una corona en la cabeza de rey? Bueno, tal vez podríamos decir que estas dimensiones del poder evolutivo o trascendental es como una fuente de energía. A través de esa fuente de energía van a surgir, como voy a explicar más adelante, las dos formas. Como en cualquier fuente de energía, si ustedes han visto alguna vez un circuito eléctrico, pueden ver, por ejemplo, que tenemos una batería o una fuente de energía que para que llegue al receptor y continúe existiendo ese circuito eléctrico, ese circuito de energía, tiene que estar separado en dos ramas, en dos cables. Uno con polaridad positiva y otra con polaridad negativa. Es decir, que de esa unicidad que es la fuente, para que exista el movimiento necesario para que exista un circuito de energía y para que esa energía sirva para algo y llegue al receptor, que somos nosotros, esa energía, esa fuente, tuvo que dividirse. Esto lo explican muy bien los cabalistas antiguos, los místicos judíos, que también lamentablemente llegaron solo hasta cierto punto, porque ellos también tenían que luchar con la ortodoxia de su religión, pero hubo algunos, muy pocos, uno de ellos conocido como Gersónidas, que se animaron a ir más allá. Si tenemos un Dios todopoderoso, o una fuente de energía todopoderosa, que todo lo abarca, no hay lugar para nada, para absolutamente nada más. Nada puede ser creado si todo está ocupado. Por lo tanto, la primera acción de Dios, es decir, de Elohim, de esta fuente de energía, de esta fuente dimensional, lo primero que tiene que hacer es dualizarse. Es decir, que Elohim, la fuente, Dios, tuvo que restringirse, autolimitarse y hacerse dos. Porque solamente en la dualidad es posible crear. Solamente a partir de dos cosas puede salir una tercera, que es lo nuevo, y así sucesivamente. Por eso en todo el universo conocido, en toda la naturaleza de todas las cosas conocidas, siempre hay la existencia de dos componentes para que surja un tercero. Dos componentes para que surja un tercero. Dualidad. Sin dualidad no hay vida, no hay creación, no hay lugar para absolutamente nada más.
Así que el primer gran acto de Dios, podríamos decir, en términos bíblicos, fue dualizarse, limitar su poder, dividirlo en dos. O como dice en la Torá, en el Génesis, lo primero que hace Dios es la luz y separar, dualizar entre luz y no luz, o entre luz y tinieblas. Una perspectiva, ¿no? Una parábola sobre eso. Por eso es que todo está dualizado. Más allá de que nosotros, en la actualidad, por ejemplo, con el tema de los géneros, tengamos diferentes teorías de que los géneros no existen, o que lo binario no existe, o que sí existe. Pero esa es otra discusión. Esa es una discusión de tipo civil, democrático, político, de derechos humanos. Pero no es la verdad. La verdad es que todo está dualizado. Alguno dirá, hay especies que no necesitan de un femenino y un masculino, sino que surge de sí misma. Sí, puede ser, pero esas especies primero tienen que dividirse, como hace la célula, y recién a partir de ahí empezar a generar. Es decir, que la dualidad está siempre está presente y es imprescindible para que todo se mueva, para que todo exista, para que haya creación, para que todo pueda evolucionar, como nos sucede a nosotros. Entonces, cuando decimos que Dios, cuya verdadera acepción es Elohim, que es plural, y cuando decimos que Elohim significa dimensiones del poder evolutivo o de poder trascendental, es plural porque son dos dimensiones, porque esa fuente se dividió en dos dimensiones y llega hasta nosotros en dos dimensiones distintas, en dos cables distintos, en dos circuitos distintos, diferenciados. Porque como bien sabemos, si nosotros uniéramos dos cables, el positivo y el negativo, si los juntamos, entraríamos en corto. Tienen que ir por separado. Para que exista tiene que haber dualidad permanentemente.